Dale el aplauso al Señor. Tomen asiento todos. Y muy rápido, brevemente, quiero leerle el libro de Génesis, de Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, si alguien puede leerlo conmigo, léalo. Hasta el verso 27 lo leemos aquí en la palabra de Dios. Éxodo capítulo 15, versículo 22. Verso 22. Vamos a leer allí. Mire lo que dice. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto, sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo, que hizo, murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatuto y ordenanza, y allí los probó. Y dijo: si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y diere oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Denle un aplauso a Dios. Fuerte el aplauso a Dios. Este capítulo 15 se divide en 3 partes. Interesante. La primera parte comienza con cántico. La segunda parte comienza con queja. En el medio hay queja. Y la última parte termina con fuente de aguas. Y precisamente esto que ocurre en este capítulo es el reflejo de la vida de muchos de nosotros. A veces comenzamos cantando, alegre, creyendo, pero cuando viene la prueba, comenzamos a dudar y a quejarnos, y a murmurar, y a pensar que Dios no nos ama, o por qué Dios permite cierta circunstancia en nuestras vidas. Cuando lees el capítulo comienza diciendo: y cantó Moisés, y todo el pueblo cantó con él, y todos alabaron a Dios y bendicieron el nombre del Señor. Fue tanta la fiesta que hicieron, que María, la profetisa, dice la Biblia, tomó un pandero, y las mujeres le siguieron, y todas comenzaron a danzar y a tocar el pandero. Mientras los hombres cantaban, ellas también danzaban, y todo era una fiesta, porque memorizaban la grandeza de Dios. En el cántico que Moisés hizo, él comenzó a memorizar y a recordar lo poderoso que era Dios, cómo había abierto el Mar Rojo, cómo había cuajado los abismos, y cómo había librado a Israel de la esclavitud de los egipcios, y de cómo el enemigo pensaba y decía: los alcanzaré, lo destruiré y lo despojaré de sus riquezas. Pero el enemigo fue confundido. Y Moisés, mientras cantaba, dice: mas tú soplaste desde las alturas, y a tu soplo se abrió el Mar Rojo, se cuajaron las aguas, se frisaron, y volviste y soplaste, y las aguas frisadas se le quitó. El frío había estado congelado, y dice Moisés: el hielo se derritió otra vez, y así hundiste a todos nuestros enemigos. Tú eres grande y poderoso. Y todo el pueblo alababa a Dios y exaltaba la grandeza de Dios. Era una fiesta que habían hecho, un cántico,
un tiempo de alabanza y de adoración hasta que llegó la prueba. En este capítulo, en este verso que leímos, dice que hizo Moisés que el pueblo caminara 3 días por el desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y cuando logran llegar a encontrar un lago, un poco de agua, las aguas estaban amargas. Y cuando el pueblo probó esto, se quejó y dijo: ¿qué será de nosotros? Y ahora, ¿qué beberemos? Rápidamente las pruebas, o la prueba le hizo olvidar la grandeza de Dios. Dejaron de recordar que le servían a un Dios grande, que Dios había abierto el mar para que ellos lo pasaron en seco, que días atrás habían visto milagros inexplicables, cosas contundentes, señales maravillosas que Dios había hecho a favor del pueblo. Pero 3 días después, ahora por la necesidad que tenían, ya se olvidaron de Dios. Ahora se quejaban y decían: ¿qué pasa con nosotros? No moriremos de sed. Se le olvidó que Dios era grande y poderoso. Y es precisamente lo que muchas veces sucede con muchos de nosotros. Las pruebas, las adversidades, las cosas que no nos están saliendo bien, muchas veces nos hacen olvidar los milagros que presenciamos una vez, las grandezas de Dios en nuestras vidas, las cosas que Dios hizo a favor de nosotros, que testifican y atestiguan en contra de nosotros de que no podemos dudar del Dios poderoso, que no podemos permitir que una temporada difícil del presente nos haga olvidar lo grande que fue Dios en el pasado y lo glorioso que puede ser en el futuro. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? A todos nos pasa ese punto. Todos podemos olvidar en un momento la grandeza de Dios, porque las pruebas, la lucha, las dificultades a veces nos hace ciego ante el poder de Dios. Cuando una vez llevé a mi mamá a un doctor, años atrás, el doctor nos dijo: tu mamá tiene un cáncer y tu mamá se muere en 6 meses. A mí se me nubló la mente y los ojos, y yo comencé a calcular dónde iba a conseguir dinero para enterrarla. Comencé a pensar en la caja, en las flores, todo, y todavía ella estaba viva. Pero ya yo le estaba enterrando en mi pensamiento, porque se me olvidó de que Dios es un Dios grande. Y en medio de las lágrimas dije: espérate, pero fue el doctor que dijo que le queda 6 meses. Todavía Dios no me ha dicho nada. Y cuando fui a Dios, la mano de Dios vino sobre mí. Y el Señor me dijo: por amor a ti, por amor a mí, por amor a mí y por amor a ti, yo voy a extender mis manos y la voy a sanar. Ella ni siquiera era cristiana. Esa misma noche dice ella que un hombre blanco resplandeciente llegó a su habitación, entró la mano y la tocó en el vientre y le dijo: tu cáncer ha sido quitado. Ya casi han pasado 15 años de ese día. El doctor nos está esperando que mi mamá muera y quizá ya él se murió. Habrá alguien que alaba a Dios. Pero en el momento yo decía: ¿y qué va a pasar? Y se me olvidó de que yo era un predicador que oraba por los enfermos y Dios los sanaba, que yo había visto el poder de Dios sanar muchos cánceres. ¿Alguien puede alabar a Dios? A Israel se le olvidó por una prueba que le estaban sirviendo a un Dios que abrió el mar rojo, que hizo milagros que nadie lo había hecho en la historia, que extendió su mano de forma innegable, que habían visto señales que no se podían negar, que era el poder de Dios. Pero 3 días de desierto le hizo olvidar y lo llevó de la alabanza a la queja. Cuando no sabemos enfrentar las pruebas, en vez de alabar a Dios, como hizo Job, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. Pero Israel no hizo eso. Israel dejó de cantar para quejarse. 3 días en el desierto fue suficiente para que revelaran su corazón, para que mostraran qué olvidadizo eran
con Dios y con su obra. Y tú ves esta historia y tú dices, eso fue a Israel. No, eso nos pasa a nosotros. Cuando estamos en prueba, si no sabemos enfrentar los momentos de adversidades y difíciles, si no mantenemos una vida siendo alimentada de la palabra de Dios, si no tenemos contacto diario con Dios, si no oramos y buscamos su rostro, terminaremos quejándonos y terminaremos murmurando, terminaremos echándole la culpa a la gente de lo que nos está pasando a nosotros. Pero cuando tenemos la visión clara, cuando tenemos un contacto con el Espíritu Santo diario, cuando diariamente estamos siendo llenos de Dios, entendemos que la prueba y los 3 días de desierto no es otra cosa que una revelación de Elín. Una revelación de las 12 fuentes y las 70 palmeras. Pero hay que tener una vida espiritual para poder discernir las cosas espiritualmente. El pueblo se olvidó. Comenzó cantando el capítulo. En el medio se quejan. Comenzaron alabando a Dios, brincando y danzando. Y ahora estaban quejándose porque no tenían lo que necesitaban. Para ellos Dios se había olvidado. Dios no se había olvidado. Dios lo estaba probando, como puede estar probando a cualquiera de los que están aquí. Nadie le puede decir a Dios cuándo probarlo y cuándo no probarlo. No somos de nosotros mismos. Hechuras somos en Él. Fuimos creados por Él y para gloria de su nombre. Él nos compró a precio de sangre. Se nos olvida que no nos pertenecemos, que le pertenecemos a Jesucristo, quien pagó el precio en la cruz. Tú y yo estábamos destinados al infierno, estábamos perdidos, éramos unos desgraciados, no teníamos vida, no teníamos nada. Él bajó del cielo y Él sufrió y Él pagó el precio y nos compró a precio de sangre. Él probó a Israel. Y la Biblia dice, y lo probó. Los probó en el lago de Mara. Todo era una prueba. Todo era una prueba para 2 cosas. Para Dios revelar lo que había en el corazón de ellos y para Dios revelar lo que había en el corazón de sí mismo. Las pruebas tienen dos propósitos. Revelan lo que tú tienes en el corazón y revelan lo que Dios tiene en el suyo. Porque Dios le reveló, Dios le mostró que ellos eran unas personas quejones y murmuradores, que murmuraban. Pero Dios también reveló sus intenciones. Yo seré vuestro sanador. En la prueba tú conoces tu corazón y conoces el corazón de Dios. En la prueba tú sabes que Dios tiene planes contigo que tú antes no lo conocías. Pero en la prueba Dios revela lo que también hay escondido en tu corazón. Dios revela tu avaricia, Dios revela tu orgullo, Dios revela las cosas que no deben de estar. Y Dios te dice, quítala, porque este es mi corazón para contigo. Yo seré tu sanador, yo seré tu proveedor, yo seré tu luz. El Espíritu Santo, una persona tan real. Toda persona de ministerio, toda persona que quiere entrar en una nueva dimensión, ojalá él se pueda repetir el segundo culto si hay espacio. Porque lo que Dios trajo para el segundo culto es algo a otro nivel. Y si no, conéctese. Pero dile a alguien, Dios va a probarte para revelar lo que hay en tu corazón y para Él revelar su corazón sobre tu corazón. Alguien tiene que alabar a Dios. Y esta historia que leemos nos muestra 3 puntos, varios puntos importantes. Mientras el pueblo se quejaba, Moisés, quien tenía una relación con Dios, no se quejó, sino que él sabía cuál era la fuente para resolver el problema. Y él oró a Dios. Y en medio del tiempo de oración, Dios le abrió los ojos. Cuando Dios da visiones, es para mostrar su carácter. Cuando da sueños, es para mostrar sus planes. Y Dios le reveló a Moisés la solución. Y le mostró un árbol. Y le dijo, córtalo y échalo en el lago.
Y cuando lo hubo echado, las aguas amargas se endulzaron. Israel corrió a beber agua, pero no aprendieron la lección. El punto no era solo endulzar las aguas. El punto era que Dios quería que supieran que Él usa lo inexplicable para hacer cosas grandes. No hay explicación que un palo, aunque sea de azúcar, va a endulzar un lago entero. No fue el palo que lo hizo, fue la palabra de Dios sobre el palo. Y lo que va a traer solución a tu vida no son tus habilidades, es la palabra de Dios sobre tus habilidades. Y yo quiero que alguien hoy levante la fe, que en medio de la adversidad que esté experimentando, hay un árbol que ya Dios tiene listo para endulzar las aguas. Alguien tiene que alabar a Dios. Dile a alguien: prepárate, porque Dios va a endulzar las cosas que han estado agrias en tu vida, las cosas que han estado amargo en tu vida, las cosas que se sienten saladas, las cosas que no prosperan, las cosas que no avanzan. Dios ya tiene solución para tu vida. No todo está perdido. Le sirve a un Dios de gloria, a un Dios de milagro, a un Dios de nuevos inicios, a un Dios de nuevas temporadas, a un Dios que cierra ciclos y abre ciclos nuevos. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios? Hay personas aquí que ni siquiera están poniendo atención. Seguirá con tus aguas amargas. En esta historia tú notas que dice: presta atención, porque Dios quería que el pueblo entendiera. La bendición de la prueba, los cristianos la han colocado como la prosperidad que viene de la prueba, después de la prueba. Pásate la prueba, aquí tiene una casa. Pásate la prueba, aquí tiene una bendición. La bendición de la prueba no está al final, está en el proceso. Es el aprendizaje, la bendición de la prueba. Dios quiere que aprenda de lo que estés viviendo. Dios quiere que aprenda de lo que estés experimentando, para que luego tenga un mensaje respaldado por un testimonio tangible. Aleluya, aleluya, aleluya. Todo lo que está sucediendo en tu vida es una enseñanza para que luego la compartas con otro. Aún en tu quebrantamiento, Dios te está enseñando principios espirituales. Las aguas se endulzaron. Y luego que las aguas se endulzan, Dios le da mandamientos y estatutos. Y les dice: si oyen atentamente mi voz y la obedecen, ustedes serán especiales. Ustedes no van a experimentar lo que el mundo experimenta. El mundo puede caer en crisis, pero a ustedes yo les voy a proveer. Yo seré vuestro sanador. Yo voy a curar sus huesos. Yo voy a curar sus cuerpos. Yo voy a sanar su corazón. Yo seré el sanador de ustedes. Jehová quien sana. Y en esta historia hay 6 puntos importantes que podemos ver, que son enseñanzas que Dios dejó allí, que el Espíritu Santo inspiró esto. Moisés no era un hombre cualquiera. Moisés no era un hombre normal. Era un hombre rendido a la voluntad de Dios. Era un hombre de profunda relación. Y la relación trajo profunda revelación. Moisés escribió Génesis. Y él no estuvo allí cuando la serpiente le habló a Eva, pero Dios se lo reveló. Moisés no estuvo ahí cuando Abel fue matado por Caín. Así que cuando piense en Moisés, no piense en un hombre normal. Era un hombre profundo que habitó la eternidad por temporadas,
que pudo experimentar cosas que nadie ha experimentado. Cada detalle del tabernáculo, cada detalle, por más pequeño, Moisés lo vio en visión. Y eso debe de ponerte alegre, de que Dios también a ti, cada detalle de tu vida, te puede revelar cómo proceder. Dale el aplauso a Dios. Sigo paro. Así que era un hombre de Dios, man of God. Era un hombre amado por Dios, con errores, pero siempre dispuesto a servirle a Dios. Era un hombre a quien Dios le había confiado, a quien Dios le llamó su hijo. Las profundidades que Moisés, hermano, Moisés fue el hombre más profundo de toda la historia después de Jesús. Nadie vio con detalle lo que Moisés vio. Cuando él habló sobre el arca, Dios se la reveló como está en el cielo, así la diseñó en la tierra. Pero bueno, Moisés aprendía continuamente de Dios. Y en esta historia veo 6 puntos importantes que el Espíritu Santo quiere que se lo comunique, para que se identifique usted tal vez con un punto o tal vez con los 6. Esta historia habla de nosotros, habla de la temporada donde las cosas nos salieron bien, pero cuando Dios permite que nos salgan mal. Esta historia muestra el corazón de cómo reaccionamos frente a cosas que no controlamos. Cómo permitimos que la emoción o la necesidad controle nuestra actitud. Y nuestro proceder se torna irritante, porque no estamos controlando nuestras emociones. El mundo cae porque necesita. Los pastores caen porque necesitan. Los evangelistas caen porque necesitan. Los adores caen por una necesidad. Y si no aprendemos a mantener un principio por encima de la necesidad, caeremos. Esto fue lo que le mostró Satanás a Eva, o le hizo creer. Tú necesitas tener conocimiento. Que más conocimiento que Dios que hablaba con ella, con ellos. Satanás le quiso mostrar a Eva que ella necesitaba. Y ella dijo: ay, sí, pobrecita de mí, necesito conocimiento. Diablo, ese diablo no ha cambiado. Él está enojado porque yo digo esto, y lo que voy a decir lo voy a enojar más. Él tiene sus espías en todas partes. Satanás no cambia su estrategia. Él no cambia. Es la que le funciona. Siempre te lleva a creer que tú necesitas. Y cuando nosotros nos cegamos a nuestras necesidades, desobedecemos a Dios. Dios es quien debe de suplirnos. Cuando Satanás vino a enfrentar al segundo Adán, el segundo Adán lo quebró. Porque él dijo, él esperó a que Cristo tuviera necesidad de pan, de comida, y dijo: ahora es que lo voy a atacar. Como ataqué el primero, voy a atacar el segundo. Le voy a ir por la necesidad. Si eres hijo de Dios, conviértete a piedra en pan, porque tú tienes hambre. Y Jesús puso la palabra de Dios por encima de su necesidad. Y este fue el principio para derrotar al diablo en el desierto, y será el principio para que tú lo derrotes todos los días de tu vida. Pon la palabra de Dios por encima de tu necesidad. Por el hecho de que tú necesites dinero, no tienes que ir a robar.
Y ya ustedes son buen intérprete. Ustedes lo interpretan. 6 cosas. Número 1, el pueblo se quejó. Y la queja no cambió nada. Quejándose y murmurando, no se resuelve nada. Lo primero que hizo el pueblo fue quejarse, no orar. Y murmuraron contra Moisés. Sin embargo, nada se resolvió por sus quejas. Mientras ellos se quejaban, muchas personas se quejaron por las dificultades que estaban viviendo. ¿Y qué descubrieron? Que nada cambió mientras se quejaban y culpaban a otro. Nada va a cambiar en tu vida porque tú te quejes. Nada se va a resolver porque te haga la víctima. Nada va a cambiar porque tú llores y quieres que te tomen pena. Y te quejes porque fulano no te ayudó, porque fulano no te abrió la puerta, porque fulano no habló bien de ti. Y queja, ¿qué has cambiado? Que te ha puesto más vieja y más viejo. La Biblia dice que la alegría, el gozo, el molcea el rostro. Se quejaron por horas, pero nada sucedió. Dile a alguien, la queja no va a cambiar nada en tu vida. Número 2, Moisés mostró cuál es el proceder para cambiar las adversidades. ¿Cuál? Ir a Dios en oración. Moisés oró. Moisés no se quejó. Comenzó a buscar de Dios la solución al problema de escasez. Y Dios le habló a Moisés y le dio una visión y le mostró el árbol. Toda la solución que tú necesitas no está en tu compañero, está en tu Dios. No te apoye, no ponga tu apoyo y tu sostén en Pepe, ponlo en tu Dios. Cuando no sepas qué hacer, ya sabes qué hacer. Ora, ve a Dios porque Él te va a mostrar, va a traer a tu vida las personas correctas para resolver el problema que no puedes. La oración te hace sensible para tener la visión de Dios. Solo una vida de oración tendrá una vida dirigida por Dios. Cuando Moisés oró, Dios le mostró solución. La queja, la murmuración, la lamentación no cambia las adversidades. Solo la oración a Dios traerá respuesta y dirección a tu vida. Aquí aprendemos que solo una vida de oración a Dios tiene solución. Si no estás sabiendo qué hacer, es porque no estás orando. Cuando llega el punto de que no sabes qué hacer, es un resultado de que no estás orando. Cuando estás orando, Dios te da visión, Dios te da inspiración, Dios te da sueños, Dios te trae que personas con un consejo correcto. Si no estás sabiendo qué hacer en tu vida, es porque no estás teniendo contacto con el Espíritu Santo. Corinto dice que el Espíritu revela aún lo profundo de Dios. Si puede revelarme lo profundo del Eterno, no me va a revelar la casa, no me va a revelar cosas más sencillas. Si no estás sabiendo qué hacer en tu vida, es porque no estás orando. Vamos, díselo a alguien. Si no sabes qué hacer, es porque no estás orando. Porque el que ora sabrá qué hacer. El que ora tendrá la respuesta. El que ora, Dios le dará la visión, Dios le dará la dirección. ¿Alguien puede alabar a Dios? Vamos, dile a alguien, si no sabes qué hacer, es que no estás orando. Si no sabes qué hacer, es porque no estás orando. Porque incluso cuando oras sin oír palabra, tú percibes qué hacer. Nadie que ore es engañado.
Porque en la oración tiene encuentro con el Espíritu Santo y Él te apercibe de las cosas que no debes de hacer. Por ejemplo, yo oré y anoche Dios me dijo: corta aquí, para aquí, vete acá, deja eso ahí, comienza acá. En sueño Dios me habla y en sueño Dios te va a hablar. Pero Dios también pone palabra, versos bíblicos en nuestro interior, dándonos la respuesta. 6 cosas. 3, la prueba está hecha para enseñarte verdades y principios. En esta prueba ellos conocieron a Dios como nunca lo habían conocido. Habían visto a Dios, había el mar rojo, habían visto a Dios convertir el río Nilo en sangre, cuántas maravillas, pero no lo conocían como Jehová el sanador. Es la primera vez que Dios se revela en el mundo como el sanador en una prueba. Así que la prueba nos enseñan cosas y carácter de Dios que no lo conocemos fuera de esa prueba. La prueba en tu vida revela tu corazón y revela los planes de Dios. Jehová, vuestro sanador. 4, la solución al problema ya existía, pero Virginia, ellos no lo miraban. O sea, antes que llegaran a las aguas Mara y antes que probaran las aguas amargas, había un árbol esperándolo para resolver el problema. Pero la queja te corta la visión y comienza a enfocarte en lo que no tienes cuando ya Dios te ha dado lo que debe de tener. Dios no creó el árbol. El árbol ya estaba creado. Dios solo le dijo a Moisés cuál era el árbol. La solución para endulzar las aguas ya estaban hechas. Pero el pueblo nunca iba a poder ver la solución. Porque cuando solo ve la prueba y solo ve la queja y solo te murmura y solo te hace la víctima, nunca vas a ver el camino. Moisés oró y Dios le reveló lo que había que hacer. Ya Dios tiene solución para el problema grande que tienes. Solo pídele que te dé la revelación y la visión. Alguien tiene que alabar a Dios. Dios ama. Es tan espectacular y tan consciente de nuestras debilidades. Él se adelanta a los acontecimientos antes que acontezcan. Dios siempre resuelve antes que llegue el problema. Dios siempre tiene la solución antes que la necesitemos. Dios no es sorprendido por tu problema. Dios no es sorprendido por la dificultad que tú tienes. Él vio tu dificultad antes que tú nacieras. Él vio el accidente antes que lo tuviera. Alguien tiene que alabar a Dios. Lo que tenemos que hacer es prestar oído, hacer sensible nuestro oído espiritual para escuchar la solución que ya Dios tiene para cada adversidad que enfrentemos. Alguien tiene que prepararse porque en este día se le van a abrir los ojos para ver árboles que traen solución a sus problemas. Déjame terminar aquí. Escucha esto. Wow. La solución ya estaba. Antes de ellos tirarse un poquito de agua en la boca, ya había un árbol esperando para endulzársela. Si hubieran dicho: Moisés, ora a Dios a ver qué Dios puede hacer con nosotros, Dios le ha dicho: no, mira, hay un árbol. Y esto es lo que muchas veces nos pasa.
Dejamos que las adversidades nos hagan ciegos ante la solución que ya Dios tiene. Alguien alaba a Dios. Y Dios siempre ha actuado por adelantado. La Biblia dice en Apocalipsis, el Cordero de Dios, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¡Qué locura! No lo entienden. Inmolado es que murió antes que el mundo pecara. Ya estaba la solución para perdonar sus pecados. ¿Usted entendió eso, coro? La Biblia dice, por sus llagas somos curados. Antes que el cáncer me toque, ya Dios tiene el poder para sanar ese cáncer. Él es Jehová, mi proveedor. Antes que llegue la necesidad económica, ya tengo un proveedor que está trabajando para suplir todas mis necesidades. Vamos, sacúdete el polvo. Tu privilegio es grande. Le sirve a un Dios de detalles, a un Dios que sabe lo que necesitas y ya tiene la solución para ello. Cinco, cuando oyes y obedece la voz de Dios, eres libre del mal y la bendición de Dios vendrá sobre ti. Y digo, si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios e hiciere lo recto, yo te libraré de las enfermedades. Satanás no va a poder tocarte. A mí no me puede tocar ninguna enfermedad del diablo. Aunque hayan teólogos hablando disparate, a mí no me va a tocar. Alguien tiene que alabar a Dios. Y cuando me dio el virus ese de coronavirus, algunos el Señor se lo llevó en esa enfermedad. A mí no. Yo me puse la mano en el pecho y dije, coronavirus del diablo, sal de mi cuerpo y de mi sangre. Y a las 24 horas se murió sobre mí el coronavirus. Y le ha dado a todo el mundo otra vez. A mí no me volverá a dar, porque plaga no tocará más tu morada. Alguien tiene, o le creemos a Jehová el sanador, o no le creemos a Jehová el sanador. Vamos, alguien crea por su sanidad, alguien crea por su liberación, alguien crea por su prosperidad, alguien crea por la bendición. Sigo paro. Y número 6, ya terminar por el tiempo. Cuando obedece, mira, la prosperidad tuya no está en lo que haces, sino en la obediencia. Si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, hiciere lo que yo digo, ninguna enfermedad que le envíe al mundo te la enviaré a ti. Cuando el diablo venga que te va a dar un cáncer, el doctor te dice tienes un cáncer, tú te vas a tu habitación y dices, Dios, ¿me permite hablar con el diablo? Sí. Satanás, ¿qué? Tú te equivocaste de dirección. Métele tu cáncer a tus hijos, porque yo por sus llagas soy sanado. Vamos, todos los que tengan cáncer reclamen por fe, por fe, por fe, por fe, por fe, por fe, que el cáncer se va a morir por fe. Ese demonio que hay detrás de ese cáncer se va a morir. ¿Sabe cómo termina la historia? Después de pasar la prueba. Y no fue que pasaron la prueba porque ellos se quejaron. Quien pasó la prueba fue Moisés, porque ellos no la pusieron pasar. Pero Dios en su misericordia le endulzó las aguas. Cuando terminó esa prueba, ¿saben dónde terminaron? En Elín. Elín, 12 fuentes de aguas. Oh, lo que le faltaba allá le sobraba aquí. Siempre que pase prueba, sabrás que la pasaste porque entra en abundancia. Siempre. Yo creo que hay alguien aquí junto conmigo que vamos a llegar a Elín. Vamos a llegar a las 12 fuentes y a las 70 palmeras. 12 fuentes, el número 12, gobierno. Lo que te va a gobernar cuando pasa la prueba es la abundancia. Ya no va a gobernar tu casa la escasez, va a gobernar tu... Pero ya que... Alguien levánteme la mano para profetizarle a él, porque es que yo no... Dios hará que te gobierne la abundancia.
Dios hará que te gobierne la sanidad, que te gobierne la provisión, que te gobierne la prosperidad y la bendición de Dios. 12 fuentes de agua. En la prueba hay agua estancada. En la bendición hay fuentes. Todos viviremos la temporada de lagos, donde el agua está ahí mismo, donde no corre. Pero Dios dice: pasa tu prueba, no te quejes, no murmure, ora. Te voy a endulzar en tu presente y te voy a llevar a tu fuente en tu futuro. Alguien tiene que prepararse, porque el tiempo del lago para alguien aquí, Dios me dice que acaba de cerrar esa temporada, que Él va a abrir fuentes de agua. Él va a abrir fuentes. Y lo interesante es, ¿dónde Dios abrió la fuente? En el desierto, donde no había ríos. Es el mismo Dios que le dio a Sansón fuente en el desierto. Dios no necesita que llueva para darte agua. El profeta Eliseo dijo: sin lluvia y sin viento va a venir agua. Dios no necesita que gane Donald Trump para darte papeles. Dios no necesita que gane tu gobernador para que te vaya bien. No, Dios lo que necesita es que tú confíes en Él, y Él moverá a los reyes a tu favor. La Biblia dice que el corazón de los reyes está en las manos de Jehová, y Él lo inclina para donde Él quiera. Abba, Shama. Los gobernadores piensan que gobierna, pero sobre ellos hay uno que lo gobierna, y ese se llama Jehová. Escucha esto y siéntate un minuto. Llegaron a Elí después de ser probados. Toda prueba en tu vida termina en Elí, en el lugar de las fuentes. Fuentes de unción, fuente de promoción, fuente de prosperidad y de riquezas. Shama. Cuando llegas a Elí, tú recibes más que lo que gastas. Gasta $3,000 y te entran 30,000. Paga la casa, te sobra y todavía está buscando a quien darle algo. Algunos de ustedes van a entrar ahí, pero mira la cara de la gente. Mira. No, hombre, pero profetízale a otro, Espíritu Santo. Alguien tiene que creer la palabra. Alguien tiene que creer la palabra. Tu familia va a salir de la miseria que la dejaste en Honduras, la miseria que están viviendo en Guatemala. Dios te va a prosperar a ti aquí, para que tú lo prosperes a ellos allá. A su nombre. Le voy a decir esto, siéntese un minuto. Cuando llegas a Elí, no es fácil llegar a Elí. Hay que beberse su trago de agua amarga. Ahora escucha esto y termino. Nunca llegará a Elí sin pasar por Mara. En Mara es donde eres enseñado, es donde eres corregido, es donde Dios asegura que no te va a envanecer cuando llegue a las fuentes. En Mara es donde Dios te quita lo que te está sobrando. Es donde Dios te quita las cosas que te echan a perder. En Mara, Dios trabaja tu corazón. En Mara es donde Dios te dice: ve que tú no estás listo para lo que me pediste, mira cómo te quejas. Y ahí. Por eso desear un Elí sin un Mara es desear destrucción. Y esto me lo enseñó el Espíritu Santo a mí. Yo le dije al Espíritu Santo, tenía como 19 años, 20 años por ahí, 21 años: Señor, estoy harto, estoy cansado de vivir en esta miseria. No tengo ni cama, yo no tenía ni cama
Cama no tenía prácticamente nada. Dormí en el piso. Señor, ¿hasta cuándo? Y Dios me usaba con milagros, con cosas poderosas, pero cosas poderosas. Hablo de maravillas. Y yo le dije a Dios, ¿hasta cuándo? Y Dios me dijo, tú no estás listo para la prosperidad. Tú no estás listo para la bendición que tú me estás pidiendo. Y me dio una visión. Y me dijo, mira este escalón de madera. Tú estás en el primero. Yo te voy a subir allá. Y me dijo, pero si te subo allá te pierdes ahora. Porque tú no vas a saber cómo manejar la fama ni la riqueza. Ni vas a saber cómo manejar la fama, la riqueza y las faldas. Me dijo, tú no estás listo. Yo dije, wow, Señor, tú me amas. Porque no me está dando lo que yo te pido, me está dando lo que yo puedo manejar. Y me dijo, cuando pase esto y esto, yo te voy a bendecir, hermano. Y lo cumplió. Cuando pasé exactamente lo que él dijo, no hay puerta cerrada, no hay nada imposible para aquel que se deja procesar por Dios. A veces empujamos ayunando, orando, pactando, sembrando, deseando algo, deseando un Elín, sin bebernos las aguas amargas de Mara. Y la gente viene a una iglesia, hablan tres lenguas, viene un profeta más loco que ellos, le profetiza un pastorado, un ministerio que no lo tiene ni el profeta ni ellos. Y ellos quieren desde allá atrás brincar en un día y caer aquí al altar. Yo no quiero un Elín sin un Mara primero. Porque el desear un Elín sin un Mara es desear mi destrucción. Yo quiero que Dios me pase por Mara para que Él me revele lo que yo pensaba que era un corazón de humilde. En Mara me revela el orgullo que tenía escondido. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Tú, Jehová, que escudriña el corazón. Es en Mara. Es en Mara donde me muestran que lo que yo estaba pidiendo de que para ayudar a los pobres era para ayudarme a mí. Si no paso por Mara, voy a tratar de decirle a Dios, permíteme sacarme la loto, sacarme 500 millones para yo ayudar a los pobres de Honduras. En Mara me dicen, con los $40 que ganas al día, saca 5 y dale a los pobres. Es en Mara donde te enseñan que no estás listo para un nuevo nivel. Pero Dios te pasa por ahí. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de Dios no es detenerte en Mara, es llevarte allí. Y por eso Dios dice, pásamelo, Moisés. Y lo impresionante es que dice, y hizo Moisés que caminaran por 3 días. O sea, Dios le puso en el corazón a Moisés, lleva al pueblo por aquí, dale vuelta hasta que tengan sed, porque quiero sacarle el concón que tienen adentro, el chisme que tienen ahí adentro, y la queja, la envidia, esa vanagloria. Pásamelo por aquí, porque si lo sigo directo se pierden. Pásalo. No te quejes porque estés bebiendo tus vasitos de aguas amargas, bébetelo. No te quejes, ora a Dios, porque muy pronto vienen fuentes de aguas frescas, vienen palmeras, vienen tiempo poderoso. Levanta tus manos. Lo que yo más le agradezco a Dios después de la salvación fue haberme dicho, tú no estás listo. Tenía poder. Dios me usaba, pero no estaba listo para ciertas bendiciones. Caminaba a pie, no tenía ni cama y predicaba ahí.
y dando campaña. Pero la ofrenda no llegaba nada más que para la cena. Y a veces me acostaba sin cenar después de predicar, porque la iglesia era tan pobre que no me daba ni para la cena, ni tampoco me llevaban tenía que caminar 5 y 6, 7 millas después de predicar para allá dormir. Le doy gracias a una mujer, creo que se salvó. Yo creo que Dios la salvó después de Dios por eso, porque le dio comida a los profetas, porque ella no fiaba la cena. Y toda la noche decía: sierva. Ella no era cristiana, le llamaban sierva. Tan más palabrosa que era esa mujer, no nacía ella. Pero mira, me dijo mi esposa que terminó cristiana, que tú oyes Tanilao Marino el día entero en su casa. Todos los días cuando íbamos, veníamos: ay, sierva, no tengo, fíemelo ahí. Ella no anotaba y no fiaba, no financiaba.